Para aquellos que dijeron que garantía individual es lo mismo que un derecho humano, vamos a verlo desde este punto de vista. Garantía. Garantía, el diccionario de la Real Academia establece que la garantía es la forma o mecanismo legal para asegurar el cumplimiento de una obligación. Repito nuevamente, la garantía es la forma o mecanismo legal para asegurar el cumplimiento de una obligación. Entonces, como dice el abogado en contrario sensu, si una garantía es una forma o un mecanismo para asegurar el cumplimiento de una obligación, yo les preguntaría a ustedes, abogadas y abogados, ¿será lo mismo una obligación que un derecho? No. Entonces, si una garantía es la forma o mecanismo legal para asegurar el cumplimiento de una obligación, ¿por qué decimos que una garantía individual es lo mismo que un derecho humano? ¿Qué es una obligación? Ustedes que están llevando derecho civil. Conforme a derecho no se puede rehusar. Concepto de obligación. ¿Qué es? Se lo ganaron otra vez, hombre. Escucho. Vínculo jurídico cuando una persona llamada, deudor se encuentra constreñida jurídicamente a un hacer o no hacer a favor de otra persona. ¿De acuerdo de Pina Vara o quién lo dice? Le pregunté a usted, no a su libro. Efectivamente, una obligación es esto. Es un vínculo jurídico entre dos o más personas. Una de ellas va a ser llamada deudor y se va a encontrar en la necesidad de satisfacer a otra llamada acreedor. Una prestación de dar, hacer O no hacer. o no hacer. ¿Vale? Entonces, este vínculo jurídico entre dos o más personas, mejor denominado, va a haber dos personas, una llamada deudor y otra llamada acreedor. Les pregunto, cuando decimos garantía individual, nos referíamos que la garantía individual era lo mismo que derechos humanos. ¿Una obligación puede ser lo mismo que un derecho? No. No. Entonces, es ahí la necesidad de poderle cambiar a nuestra Constitución desde hace mucho tiempo, pero hasta apenas en la resolución del 2009 del caso Rosendo Radilla, se le impuso al Estado mexicano que cambiara sus mecanismos legales. Y esto fue cambiar también nuestro propio título de garantías individuales a de los derechos humanos, pero ¿qué creen? Sigue siendo y sus garantías. Entonces, cuando nos referimos al término de derechos humanos, ya vimos que es todo aquello que atenta contra la dignidad de las personas. Y esto va a estar recordado, va a estar regulado por instrumentos de carácter nacional e internacional. Pero ¿qué sucede cuando se violentan estos derechos humanos? Ahora sí dice el Estado, tengo que buscar la forma de garantizar que no se violenten estos derechos humanos. Y entonces, constitucionalmente, si se violenta un derecho humano, un ciudadano puede acudir a la autoridad. Sí. ¿Cuál es el mecanismo idóneo para que no se puedan violar estos derechos humanos? Con amparo. ¿Con qué? Con el juicio de amparo, ¿no? Artículo 103, fracción primera de la Constitución. ¿Qué nos dice? ¿Vamos bien? ¿O ya, Sí. ya los vamos a exponer? 103, fracción primera. Por normas generales, actos o omisiones de 103, fracción primera, es decir, me lee el artículo 103 y luego la fracción primera. los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite. Gracias. Entonces, el Estado a través de sus agentes, es decir, a través de su poder judicial, a través de sus tribunales de la Federación, ¿qué más, abogado? Por normas generales, actos o omisiones de la autoridad que violan los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución
Entonces, cuando se violen estos derechos humanos, va a estar el Estado a través de sus tribunales de la Federación, y ya más adelante vamos a ver qué diferencia hay entre un amparo por la vía directa y un amparo por la vía indirecta. Y ya vamos a ver cuáles son actos de autoridad, cuáles son omisiones, cuáles son casos que pongan fin a un juicio, resoluciones que pongan fin a un juicio, y lo vamos a ir identificando. Pero entonces, tengo ese mecanismo. Más adelante la ley en el artículo 1, párrafo 3 nos dice que también el Estado tendrá la obligación ahora de resarcir el daño. Mecanismo novedoso para ser exactos. No es más que en este año apenas se hizo la primera reparación en materia de derechos humanos, porque hubo una violación de derechos humanos y el Estado a través de sus agentes tuvo que pagar la reparación de esa violación, y fue la primera reparación que fueron casi 800,000 pesos que pagó el Estado mexicano. Entonces, pues anteriormente también existe la Ley General de Víctimas, también existe la ley, por rara que suene, la ley que va a proteger a los defensores de derechos humanos y periodistas. Entonces son mecanismos que se crean con esta intención de reparar y de poder poner un alto a violaciones de derechos humanos. ¿Vamos bien? Entonces, garantía individual, un término que se encuentra en la actualidad en desuso. Ahora quienes digan, voy a interponer un juicio de garantías, pues no está tan padre, no está tan actualizado, no está tan novedoso. Es como si yo les dijera, oiga, préstame tu Walkman, ¿no? O préstame tu Discman, oye, fíjate que te acabo de grabar un cassette para que lo escuches. O acabo de grabar, usted que trabaja en el tribunal, acabo de grabar la sesión en un disco de 3,5. ¿Quién conoce los discos de 3,5? Es más, abuelita, ¿usted conoce lo que son los discos de 3,5? Ya no existen los discos de 3,5, son del museo, pero todos sabemos que es un disco de 3,5. No sé cuánta capacidad tengo un disco de 3,5, pero pues ya no existen, ¿no? Estar pasado de moda. Lo mismo sucede si seguimos diciendo es que las garantías individuales se deben de respetar. Yo les diría, se ve que todavía ven Paquita la del barrio, se ve que todavía están desactualizados. Entonces, el término correcto es derechos humanos. ¿Los derechos fundamentales serán derechos humanos? ¿Sí o no? Sí. ¿Los derechos humanos serán derechos fundamentales? ¿Sí o no? Sí, efectivamente. ¿Vale? Nada más que los derechos humanos se utiliza o se emplea más en términos de carácter internacional, porque estos están apegados a los tratados internacionales.